¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, martes 13 de octubre del año 2020, día muy especial en el nombre del Señor, comenzamos nuestra mañanita evangelizadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos al Señor a todos los movimientos laicales y apostólicos, especialmente pedimos por Consecrati Mundi, un camino de espiritualidad que todos ellos van desarrollando, todos los que lo hacen posible. Pedimos evangelización y paz para cada uno de ellos. El Señor reine en nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañanita que nos regala en Espíritu Canal, aquí desde la parroquia de Santa Lucía en Azcapotzalco. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo que ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, pues en esta oportunidad de reflexión en la palabra de Dios encontramos este elemento interesante. ¿De qué nos serviría limpiar el vaso simplemente por fuera si lo de adentro es donde se vierte el contenido? Y si enturbiamos un líquido con el otro, podemos llegar a enfermarnos. El Señor nos habla de las apariencias, de aquello que está por afuera y que aparentemente es la verdad, pero no es así. El Señor nos habla de la verdad real, de las cosas que somos y debemos hacer en su nombre, en su presencia. Hoy aquí en la parroquia, ¿cuánta gente no viene, verdad? Simplemente a darse golpes de pecho, dicen algunos, a decir Señor, Señor. Pero al terminar la misa regresan con su maldad en el corazón. Apenas cruzan la puerta de casa ya se están peleando, ya están insultando, ya están entrándole ahí hasta los trancazos. Están peleando de mala manera a algo, se están quedando de manera, digamos, inadecuada con algo o con alguien y están haciendo cosas equivocadas. ¿Cómo poder pretender que el Señor nos bendiga así? Cuando permanecemos en el error, cuando no queremos lavarnos, limpiarnos, que no reconocemos que estamos sucios y en segunda no queremos atendernos. ¿Cuántos has invitado a retiro, a misa y dicen, no, yo no lo necesito, no, ve tú pide por mí, yo no. Tú que estás más cerca de Dios, a mí déjame así estoy bien. ¿Cuánta gente así piensa? Si todos necesitamos limpieza, todos necesitamos, bueno, técnicamente diríamos que todos necesitamos psicólogo, porque todos tenemos heridas psicológicas en la vida, no porque estemos locos. Pero sí necesitamos todos a Dios definitivamente, el psicólogo de los psicólogos, el Rey de Reyes, el doctor de los doctores. ¿Cómo podemos prescindir de Él? Diría San Pedro, inspirado por el Espíritu, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor nos invita entonces a corresponder, a tener una coherencia, a no ser sepulcros blanqueados, limpios por fuera, podridos por dentro. Que nuestra manera de pensar, de actuar, de decidir, tenga mucho que ver con la manera en la cual decimos creer en el Señor. Porque si no creemos en el Señor, nos inventamos imágenes, historias en nuestra cabeza y nuestra fe se limita a sentir bonito. Dicen, con que yo me sienta bien, ya no tiene situación ni algún problema. Con que yo me sienta bien, ya. ¿Cuándo dijo el Señor que con que te sientas bien ya estás del otro lado, ya te salvaste? No, no se trata de sentirte bien, se trata de obedecer a Dios, de hacer lo que Él nos manda. Si creemos en Dios, vamos a obedecer a Dios, porque solamente, lo dice Santiago, hasta el diablo cree en Dios y le teme. No se trata de creer, se trata de obedecer, creerle, confiarle, estar convencidos, tener una convicción cierta de que Él actúa, de que Él está siempre con nosotros. Queridos hermanos, hoy en la reflexión del Evangelio. Para el tema del día de hoy, continuamos con la historia de la salvación. Los jueces y los reyes. Los jueces. Durante unos 200 años, el pueblo de Israel fue gobernado por los ancianos.
que conocían la ley del Señor y trataban de hacerla respetar. Cada tribu tenía sus ancianos. Cuando había un peligro común, como en caso de una guerra, entonces se unían todas las tribus bajo el mando de algún hombre señalado por Dios. Este podía ser un gran pecador, sin embargo, Dios le daba la fuerza para guiar al pueblo hacia la victoria. Lo podemos checar en Jueces 13 al 16. Saúl es el primer rey. El pueblo de Israel se dio cuenta de la necesidad de ser gobernado permanentemente por una autoridad central que unificara a todas las tribus. Por eso pidió un rey. Dios le dio a Saúl. Este tenía que ser representante de Dios sobre todo el pueblo. Estamos alrededor del año 1030 a.C. No obstante todo, Saúl se hizo indigno de la elección divina, por eso Dios lo rechazó, señalando a David como nuevo rey, un pastor de Belén. Estamos alrededor del año 1010 a.C. Leamos 1 Samuel 8, 1 Samuel 13, 5, 1 Samuel 16, encontraremos todo este pasaje. David, santo y pecador. Con la muerte de Saúl, David fue ungido y reconocido como rey por la tribu de Judá, mientras las demás tribus reconocieron como rey a Isbal, hijo de Saúl. Así se desencadenó una guerra civil que duró 7 años y medio, hasta que David fue reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Estamos en el año 1000 a.C. Salomón, el rey sabio que acabó mal. A David le sucedió como rey su hijo Salomón, muy famoso por su gran sabiduría. Podemos checarlo en 1 Reyes 3, 1 al 15. La construcción del templo fue la obra más importante que realizó Salomón. Y de todos modos también Salomón cometió un gran error al casarse con mujeres pecadoras y paganas que extraviaron su corazón. Las mujeres paganas inclinaron el corazón de Salomón hacia otros dioses. Y a su muerte el reino se dividió en dos: el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. Ahí lo podemos checar en 1 de Reyes 12, 1 al 24. ¿Cuál es el error más grande que Salomón comete? Pues dejarse llevar también por el paganismo. Vamos a pedir al Señor que tenga piedad de nosotros por su misericordia, por su inmensa ternura, borre nuestros pecados. Salmo 51, 3. Fíjense cómo Dios está siempre presente ante nuestras necesidades, y nosotros, a pesar de que Dios está con nosotros, pues nos empezamos a cerrar y alejar de Dios. Antes Dios tenía una cercanía con el hombre directa. Después pidieron reyes, después pidieron profetas, gente intermediaria. El hombre se va alejando de Dios, va pensando que no tiene derecho, ¿verdad? Hasta nuestros días. Hoy tenemos la posibilidad de hablarle de cara a cara a Dios, pero también hay intercesores que son los santos. Pero cómo el hombre se va alejando de su realidad, de la presencia de Dios en sus vidas. Hermanos, este es el tema de hoy de la historia de la salvación, los jueces y los reyes. Para santos y conversos, el día de hoy, queridos hermanos, tenemos a Eduardo III el Confesor, santo laico y rey. En Londres, San Eduardo, apodado el Confesor, que siendo rey de los ingleses fue muy amado por su eximia caridad y trabajó incansablemente por mantener la paz en sus estados y la comunión en la sede romana. El nombre de Eduardo significa aquel que es guardián glorioso. Eduardo, nieto de San Eduardo, llamado el Mártir, nació en el año 1004 en Islip, cerca de Oxford. Su padre era el rey Etelredo II, llamado el Desaconsejado. Siendo todavía niño, tuvo que emprender el camino del destierro y vivió en el año 1014 al 1041 en Normandía con sus familiares. Se dice que hizo el voto de ir en peregrinación a Roma si la divina providencia lo llevaba de nuevo a su patria, y esto sucedió. Sin embargo, recibió la dispensa papal. Por lo tanto, ocupó el dinero que iba a utilizar en este viaje para dárselo a los pobres, y otra parte la dedicó él mismo a la dedicación de la restauración del monasterio del oeste de Londres, Westminster.
A pesar de los fracasos políticos de su gobierno, Eduardo, rey de Inglaterra, del año 1043 al año 1066, dejó un vivísimo recuerdo en su pueblo. Las razones de esta veneración, que continuó con los siglos, hay que buscarlas. No solo en algunas medidas sabias, cuestiones administrativas como la abolición de un pesado impuesto militar que agobiaba a toda la nación, sino sobre todo también en su temperamento suave y generoso. Jamás hubo un desacato, una palabra de reproche o un gesto de ira, ni siquiera con los súbditos más humildes o en su vida privada. Un año después de su coronación, se había casado con la cultísima Edith Godwin, hija más terrible de su adversario, del barón Godwin de Wessex. Había sido un hábil momento en que su suegro, por intención de tipo político, tenía la esperanza de que Eduardo, a quien llamaban el confesor, le confiaría la administración del gobierno para dedicarse con más libertad a sus oraciones y a la meditación. Este plan, muy sutil, solo tuvo en parte porque en el año de 1051 el varón fue desterrado y la reina fue encerrada en un convento. Pero solo fue un paréntesis, porque el acuerdo entre Eduardo y la reina era muy profundo, hasta el punto en que, según los biógrafos, los dos habían hecho de común acuerdo voto de virginidad. La solemne inauguración del famoso coro del monasterio de Westminster, que él mismo había financiado, tuvo lugar el 28 de diciembre del año 1065, pero el rey, que estaba gravemente enfermo, murió el 5 de enero de 1066 y fue enterrado en la iglesia de la abadía recientemente restaurada. Pronto hubo muchas peregrinaciones a su tumba en el reconocimiento de que en el año de 1002 encontraron su cuerpo incorrupto, y el 17 de febrero de 1161 el Papa Alejandro III lo incluyó en la lista de los santos. El día de su fiesta coincide con la fecha en que Santo Tomás Becket trasladó solemnemente sus reliquias al coro de la misma iglesia. Hoy, a la distancia de casi 10 siglos, aún Inglaterra llama a su corona de San Eduardo. No lo tuvo fácil, pero el Señor nos ayuda, porque dice: todos los días son buenos para alabar a Dios, es una de sus frases. Ahí está el testimonio de San Eduardo III, santo y converso, en esta ocasión. Seguimos. Y para el chiste, dicen que este es del de Paul McCartney. ¿Así lo tuvo? ¿Quién sabe? Está muy bonito. Bueno, en el chiste, fíjense ustedes, resulta y sucede que va a confesarse un feligres a la Iglesia Católica. Ya en el confesionario empieza a decir: Padre, acúsome que me he robado 100,000 pesos. Y el padre le dice: mira, tienes que arrepentirte y tienes que devolver ese dinero, hermano. De alguna manera, no puedes quedarte con las manos manchadas, no puedes quedarte así. Has robado y tienes que retribuir. Quizás así escondidas como lo tomaste, mételo así escondidas, pero quítate eso del corazón, que no estés atorado por esa mala obra que has cometido, por ese pecado. Y se puso a pensar: está bien, padre, y se salió pensando. Caminó unos pasos y encontró un templo protestante. Le voy a preguntar al pastor, y ahí va con el pastor. Fíjese, pastor, que pues me robé 100,000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Y el pastor le contestó: no te preocupes, déjame la mitad de diezmo y la mitad te la quedas tú, haz lo que quieras. Ya estamos en las curiosidades de la Iglesia Católica y hoy nos toca las cartas católicas. Comenzamos con Santiago. Existe una permanente tentación para el cristiano separar los temas de la vida diaria del ámbito de la fe y de la religión. Una cosa sería la vida y otra muy distinta a la fe. El autor de este escrito, que más que una carta parece un sermón o catequesis de tono moralizante, pretende salir al paso de este peligro, conservar dentro de la corriente cristiana una serie de valores tradicionales que él consideraba seriamente amenazados. Punto número 1, tenemos el punto de la tentación del espiritualismo. ¿No le suena? Nada se conoce con precisión acerca de los destinatarios y del autor de esta obra, estrictamente dicho. Todos son conjeturas o deducciones a partir de los datos que se encuentran en el propio texto. Parece que en algunas comunidades cristianas se había exagerado varios puntos del mensaje paulino, menospreciando los compromisos morales y las exigencias concretas de la vida cotidiana. Santiago sale al paso de esta reducción. Sobre la fecha de composición puede señalarse el último tercio del siglo I después de Cristo, sin que sea posible precisar mucho.
En cuanto al autor, parece probable el empleo del seudónimo, es decir, colocar bajo la autoridad de un personaje célebre como Santiago, el hermano del Señor, la obra de un cristiano anónimo. Punto número 2. Catequizar la vida. Siempre se consideró como carta este escrito atribuido a Santiago y así ha figurado en todas las Biblias. Sin embargo, a duras penas cumple los requisitos mínimos para admitirlo dentro del género epistolar. Más bien parece ser un sermón, una catequesis que desea subrayar las exigencias morales de la fe cristiana. Analizando el estilo de la obra se descubre un griego de calidad. La utilización de la Biblia de los 70 para la cita del Antiguo Testamento y algunas expresiones más propias del hebreo que de la sintaxis griega. Punto número 3, vivir la fe. Santiago ha tratado de combinar las enseñanzas de Jesús con algunos temas sapienciales y proféticos. De esta forma ha recalcado la necesidad de llevar una buena conducta o de controlar debidamente la lengua. Santiago 1 y 3, lo podemos checar. ¿Cómo haría el auténtico sabio? O bien comprometerse en favor de los pobres, como denunciaría el verdadero profeta. De ahí se comprende adecuadamente la inseparable conexión que debe existir entre fe y obras para vivir plenamente como discípulo de Jesucristo. Hermanos, hermosa carta, hermoso libro de Santiago. Vamos a leerlo con atención. Esto en las curiosidades. En la rola del alma les presento a Carol Isabel Jiménez Carretero. La rola se llama Señor, si tú quieres, puedes curarme. Hermosa voz de esta hermana evangelizadora puesta en las manos de Dios. Vamos a escucharla con atención. Para la buena onda de hoy, saludamos a todos nuestros hermanos de Pro Labore. ¿Ayudas a una buena causa? Apoya a dar de comer a personas en situación de calle. Esto será el 17 de octubre del 2020 a las 6 de la tarde. ¿Cómo puedes ayudar? Puedes dar donaciones en especie. Se necesitan 70 piezas de hojaldras, 3 kilogramos de papa, 3 kilogramos de zanahoria, 2 kilogramos de chícharos, 6 kilogramos de pechuga de pollo, 1 litro de aceite, 10 piezas de pasta espagueti, 3 kilos de jitomate, 1 kilo de queso panela, 70 piezas de Boing, 70 piezas de gelatina. O si prefieres, puedes ayudar con la preparación de los alimentos. Toda la ayuda hace la diferencia. 17 de octubre del 2020 a las 12 horas, de 12 horas a 6 de la tarde en Pro Labore, ¿verdad? Es importante cómo podemos ayudar. Contamos con 2 tipos de entregas, con una organización que se llama Pro Labore Day. Se realiza a finales de mes, es un comedor ya establecido donde la gente llega. Y directamente con las personas en situación de calle, en esta situamos una ruta definida y caminando y con ayuda de los autos vamos buscando a gente vulnerable para darle alimento. Esto se realiza a mitad de mes. Si alguno de ustedes está interesado, favor de mandarnos un mensajito aquí en el Espíritu Canal para conectarlos inmediatamente a Pro Labore o a todos sus voluntariados. Muchas gracias a todos los que generosamente apoyan, desde con una despensita, o los que con sus manos preparan los alimentos, o los que con sus manos dan de comer a las personas que necesitan alimento. Recibamos la bendición generosa y misericordiosa de nuestro Dios por todos nosotros, queridos hermanos, amigos suscriptores, todos los preocupados pidiendo oración por sus necesidades. Los invito a que también escriban en sus comentarios si tienen alguna intención importante, si tienen una oración por alguien. Ahorita tenemos algunas oraciones que nos están mandando, las vamos a ir publicando, vamos a ir hablando de ellas para que el Señor las tome en cuenta. Sabemos que unidos como hermanos hacemos las cosas mejor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mando y comparto esta bendición a todos ustedes. Soy su amigo el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz, desde aquí, desde Santa Lucía, Azcapotzalco, cerca del Metro Camarones. Les mandamos un abrazo, queridos amigos. No se olviden de suscribirse y compartir esta herramienta evangelizadora. Nos vemos mañana miércoles.